Actitudes que interfieren en la meditación bíblica. Esta semana hablé con una señora que me estuvo contando el lugar donde trabaja y lo que hace. Me estuvo hablando de sus compañeros de trabajo y esto es lo que me dijo. Los viernes por la mañana, cuando todos llegamos al trabajo, están hablando de irse de fiesta esa noche. Y me cuenta, de hecho prácticamente solo hablan de eso. ¿A dónde irán a beber cerveza? ¿A dónde irán para divertirse juntos? Lo que sea que eso implique. Así comienzan cada viernes. No ven la hora de salir del trabajo y me dice, lo que he notado es que no desempeñan muy bien su trabajo mientras están allí. Ella es capacitadora y dice, veo que se aflojan los viernes porque tienen la mente en reunirse y beber el viernes por la noche. Y cuenta, he tenido que llevar a unos a sus casas un viernes por la noche ya tarde. No hablo de esa meditación, porque eso es lo que están haciendo. Su mente está absorta en esa noche. Lo que harán, a dónde lo harán y con quién lo harán. La meditación en la palabra de Dios es pensar, estar absorto por nuestros pensamientos acerca del Señor Jesucristo y lo que Él está haciendo en nuestra vida. Lo que nos gustaría que Dios hiciera. Me refiero a la meditación que nos fortalece, que nos acerca a Dios, que hace que tengamos una relación estrecha con Él. Hace posible que escuchemos lo que Dios nos dice, de lo que nos concierne, lo que nos preocupa, lo que nos da gozo o lo que sea. Hablamos de esa clase de meditación. Entonces, cuando pienso en esto, lo hago a la luz de esto. Es una conversación que tenemos con el Señor y Él está dispuesto a hablarle a nuestro corazón acerca de cualquier tema que queramos abordar. Porque su meta, mucha atención, su meta es que lo escuchemos para que nos dé dirección clara, buena, justa, sabia para nuestra vida. Y así seamos quienes Él planeó que fuéramos al crearnos. Dios se interesa de manera genuina y personal por todo lo que nos interese en la vida. ¿Le interesa nuestro pecado? Sí. ¿Y cuál es su meta? Hacernos sentir convicción para que dejemos el pecado. ¿Se interesa por lo bueno que hacemos? Sí, porque Dios nos recompensará. Así que pensemos con claridad en lo que estamos hablando, que es la meditación. Estamos hablando de poner nuestra atención en Dios para escucharlo. Recuerde que Israel pasó 400 años bajo yugo egipcio y recordará que una noche el ángel de la muerte vino a Egipto y en todas las casas donde no había sangre sobre los dinteles murió el primogénito. Luego recordará que el faraón los dejó ir, cruzaron el desierto hasta bajar al Mar Rojo. Y justo cuando el faraón pensó que los tenía atrapado, Dios abrió el mar. Caminaron por tierra seca y las aguas ahogaron a los egipcios. Luego los israelitas por fin llegaron a la orilla de la tierra prometida. Ahí estaba la frontera y allá estaba Canaán. Podían verla, así que Moisés hizo algo sabio. Mandó a 12 espías para observarle y traerles la información que necesitaban saber. Así que regresaron. Josué y Caleb dieron un informe maravilloso acerca de todo lo que había allí, pero que podían manejarlo. Habrá guerra, pero podían hacerlo. Pero luego estaban quienes no meditaron. Mucha atención, escuchen muy bien este mensaje. No meditaron en lo que les dijo Dios. Meditaron en lo que vieron, lo que temieron y lo que sintieron. Dice la Escritura, en Números capítulo 14. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada
y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa, ¿no nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Así de equivocada es la meditación en nuestros propios esfuerzos y facultades, en nuestros talentos sin Dios. Josué y Caleb enfocaron su atención en Dios. Los demás la enfocaron en sí mismos, quizás en la posible derrota o en la posibilidad de perder a sus seres queridos. Así que hubo dos actitudes. Mire, podemos tener una actitud positiva, piadosa, dependiendo de Dios para cada aspecto de nuestra vida, o podemos vivir como el mundo. Así que todo este mensaje se trata de la idea de nuestro enfoque y nuestra atención en la meditación. Entonces, al pensar en eso, le pregunto: ¿cuánto tiempo en un día cualquiera usted y Dios tuvieron un tiempo a solas, le habló y lo escuchó? Temo que la mayoría no lo hace. La oportunidad, y pensemos en esto, Dios nunca faltará a ese encuentro cuando apartamos tiempo para Él, nunca. Él estará allí, y estará allí para contestar nuestras preguntas, para darnos dirección y alentarnos, ayudarnos y perdonarnos. Dios está allí para ayudarnos a convertirnos en las personas que Él destinó que fuéramos. Así pues, considero las recompensas de esto, dicho de otro modo, ¿en qué nos beneficiará? Lo que es de esperar al pasar tiempo a solas con Dios. Número 1. La meditación delante de Dios calma nuestro espíritu, nuestros sentimientos. Dios ilumina nuestra mente para que pensemos como Él y hagamos lo que nos dice. Dios aumenta nuestra energía para hacer posible que lo obedezcamos en toda circunstancia. Dios purifica nuestro corazón al sacar a la luz el pecado para que sepamos justo lo que es. Quizás diga: pues no sé qué confesar. Dios se lo mostrará. Dios amplía nuestra percepción de Él, que Él es Dios todopoderoso, tiene todo bajo control. Asimismo, aumenta nuestro amor por Dios. Cuando pasamos tiempo con Él, aumenta nuestro amor por Él. Por ejemplo, si ha amado a alguien, si en verdad les ama, querrá pasar tiempo con ellos. Quizás eso sea un indicio para nosotros. Si no quiero pasar tiempo con Dios, debe ser que no lo amo. Si lo amo, querré pasar tiempo con Dios. También fortalece nuestra fe. Podemos enfrentar situaciones que normalmente no enfrentaríamos. Eso es fortaleza y la evidencia de su presencia en nuestra vida. Fortalece nuestra fe. Mientras más tiempo pasemos con Dios, más aumenta nuestra fe. Nos hace más conscientes de la presencia de Dios. No hay nada que nos haga más conscientes de la presencia de Dios como estar a solas con Él y decir: Señor, aquí estoy para escuchar. Luego nos infunde gozo. Hay un gran sentido de gozo inefable, plenitud, paz y un sentido de seguridad cuando hemos pasado tiempo con Dios, pese a lo que enfrentemos y a quien enfrentemos en la vida. Por eso vemos en toda la Biblia al siervo de Dios haciendo eso, meditando. Y una de las mejores formas de meditar en Dios es con la Biblia abierta. ¿Qué es lo que Dios quiere decirnos? ¿Qué está diciéndonos? Porque Dios quiere guiar nuestra vida y la meditación es la forma principal de hacerlo. Estar quietos, escuchando lo que Dios nos dice. Mucha atención. Este es el don santo de Dios para cada uno de sus hijos. Así que estas son varias actitudes que interfieren en nuestra fe, hacen un cortocircuito en nuestra fe y perdemos la bendición de Dios. La primera es amargura. Al permitirla en nuestra vida y al enfocarnos en ella, en lugar de amor, perdón y todo lo demás, pagaremos un precio. La segunda es ira. Cuando uno se enfoca en la ira, esta se intensifica más y más en nuestra vida. Hay una penalidad que pagar por vivir airados. La tercera es
el odio. Hay quienes viven con odio. Lo vemos en las noticias por televisión. Hay odio, amargura, rencor, hostilidad. Son actitudes destructivas y no podemos tener una buena relación con Dios si estas actitudes están presentes en nuestra vida. Luego está la falta de perdón. La falta de perdón nos pone en un desierto. No podemos tener una buena relación con Dios si no queremos perdonar a alguien. Y usted quizás diga, es que usted no sabe lo que me hicieron. Y yo le pregunto, ¿se compara lo que le hicieron con lo que le hicimos a Cristo en la cruz? No. ¿Y qué dijo él? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿En qué se enfoca usted en su vida? O sea, si alguien le preguntara ¿en qué es lo que más piensa? ¿Pudiera contestar que es en Dios? ¿Pudiera decir, si se trata de reflexionar en serio, pienso en Dios? El rencor. El rencor acarrea una gran penalidad consigo, hostilidad. Hay personas que son muy hostiles, son irascibles, hostiles, quieren lastimar a otros, hacerle daño a alguien. Quieren desquitarse y si les preguntan, ¿desquitarse con quién? No lo saben. Así que la hostilidad suscita todo eso. Piense en esto. Al leer el periódico o al ver la televisión, piense en la hostilidad que percibimos. Hay odio, ira, amargura, rencor, asesinatos, resentimientos. Y el resentimiento es inquietante. Estar resentido con alguien por lo que tiene, por quién es, por cómo luce, por el auto que maneja, por dónde vive y cómo se viste. El resentimiento dice, por algo no me agradan, no me pidan que lo explique, solo no me caen bien. Mire, eso es una actitud destructiva. Por otro lado está la pura falta de fe. No creo que Dios haga eso. No creo que Dios supla todas mis necesidades. No creo que a Dios le interese mi vida. La falta de fe es muy destructiva. Por eso, meditar en Dios, pensar en Él, leer su palabra, asimilarla, es tan importante. Aumenta nuestra fe. Luego está el rencor. ¿Quién guarda rencor? Hay gente que guarda rencores toda su vida. No pueden perdonar, no pueden olvidar. Y pienso en las familias divididas por el divorcio y todo lo demás. Con sus rencores, resentimientos, hostilidad, ira y falta de perdón, todo esto se junta y hacen que una persona sea desdichada por completo. No es extraño que corran a los bares y beban hasta quedar ebrios. Ahora sabemos por qué lo hacen. Porque si vivo en pecado no quiero sentirme tan pecaminoso, así que bebo para quitarme ese sentir y poder relajarme. Entonces, cuando venimos a ver, un pecado lleva a otro. Vamos a meditar en algo. Si usted no ha aceptado a Cristo como su Salvador, ya está meditando en algo que no será saludable ni bueno, ni para usted ni para su familia. Y desde luego temor. El temor domina por completo a muchas personas. Si les preguntan a qué le temen, no sabrían decirlo. Pues solo tengo miedo, hay cosas tan malas. Y podrían hacer toda una lista. Solo me refiero a que enfocar nuestra atención en algo y que eso excluya a Dios de nuestra vida será destructivo. Los israelitas estaban viendo la tierra prometida. Ya habían pasado por el desierto y los milagros de Dios. Veían la tierra prometida. Escucharon a los dos santos de Dios, Josué y Caleb. Los escucharon decir, podemos hacerlo. Sabemos que podemos. Lo que hemos visto, los demás espías vieron lo mismo, pero no creyeron que sí podemos. Y dijeron, no, que va, no creo que podamos. Ahora, de haber sabido lo que les costaría esa decisión, no la hubieran tomado. Mire, no pensamos en las consecuencias de nuestras decisiones, piense en esto. Viendo la tierra prometida o viendo el pasado, todo el dolor, la hostilidad, la amargura, el resentimiento,
los asesinatos, todo lo que había en Egipto. Uno pensaría que al ver la tierra prometida y recordar todo eso dirían, queremos esto. No era lo que querían. Fueron engañados y mire, el temor engaña. Podían ver los dos lados. Ahora, mucha atención, todos podemos escoger. Tiene la opción de reflexionar en Dios, obedecerlo, rendirle su vida y dejar que Él le muestre cuánto puede bendecirle. Tiene esa opción. O puede escuchar al mundo, romper todos los mandamientos, hacer lo que le plazca, beber, parrandear, lo que sea. Sí, puede hacer eso. O tiene la opción de caminar con el Señor Jesucristo con gozo verdadero, con llenura, satisfacción y amor verdadero. Tenemos esa opción. En lo que sea que decidamos, reflexionar así iremos. Y mi oración es que usted sea sabio para tomar la decisión acertada. Pasar tiempo a solas con Dios. Y cuando se encuentre yendo por mal rumbo, no se justifique, no lo racionalice, sino admítalo. Señor, voy por mal rumbo. Deténme antes de que llegue muy lejos. Meditar en el Señor y en su palabra. Quizás usted diga, bueno, ¿en cuáles versículos debo meditar? Yo vuelvo a este. Escuche lo que dijo David. Sean gratos los dichos de mi boca, lo que digo y la meditación de mi corazón, lo que siento delante de ti desde su punto de vista. Oh Jehová, roca mía y redentor mío. Dios tiene lo mejor para usted. La decisión es suya. Amén. Padre, gracias por tu preciosa palabra que nos guía, nos guarda, protege, faculta y alegra nuestro corazón. Te pido que toda persona hoy aquí que aún no te ha aceptado como su Salvador, sea sabio para aceptar hoy al Señor Jesucristo como su Salvador personal, que te rinda su vida y te vea obrar en su corazón y en todo creyente aquí. Padre, cuyo tiempo está lleno de algunas cosas necesarias, pero también innecesarias y algunas muy destructivas. Que el Espíritu Santo traiga un sentido de pura culpa en la vida de toda persona que vive en el pecado, toda persona que te desobedece, sabiendo que les has provisto lo mejor. Te amamos, Padre, y te alabamos. Gracias por ser paciente con nosotros. Te pido, Señor, que ni una persona salga de aquí sin haber resuelto dónde pasarán la eternidad, o sin dejar todo lo que obstruye tus bendiciones listas para dárselas ya con sus nombres. En el nombre de Jesús. Amén. El arduo camino a la voluntad de Dios. Uno de los temas más importantes de la Biblia es la voluntad de Dios. Y los no creyentes se burlan de la idea y los creyentes a menudo la ignoran. Pero la verdad es que cada día o vivimos en la voluntad de Dios o fuera de ella. Es por elección propia, elección, y se basa en las decisiones que enfrentamos en la vida, las cuales son muchas. Entonces, al pensar en la voluntad de Dios para su vida, considera cómo hace para descubrir su voluntad, qué hace al entender cuál es su voluntad. ¿Lo obedece o no? ¿O solo piensa al respecto? Se pregunta por qué a veces se mete en problemas y piensa, bueno, si hubiera pensado tal cosa. Es un tema muy importante. Entonces, quiero titular este mensaje El arduo camino a la voluntad de Dios, porque no es fácil y hay piedras de tropiezo en el camino si no tenemos cuidado. Y lo que deseo hacer es hablar de los obstáculos y que usted mismo se pregunte, ¿es por eso que no estoy buscando la voluntad de Dios para mi vida? ¿He descuidado uno de los aspectos más importantes de mi vida? Así que tengo varios puntos y espero que los escriba todos. Y deseo comenzar con el primero. Uno de los obstáculos es este, y es
terquedad. Queremos salirnos con la nuestra. Se trata de orgullo y egoísmo de nuestra parte. No queremos consultarle a Dios muchas cosas, solo las hacemos y luego le pedimos su bendición. Pero ese no es su modo de operar. Y la gente dice, nadie va a decirme cómo vivir. Esa es una actitud muy insensata, porque nadie, ninguno de nosotros, es autosuficiente para llevar a cabo la voluntad de Dios para nuestra vida. En ninguna parte de la Biblia dice que sea una senda fácil, sino una pedregosa. Y pensar que hay tantos obstáculos para hacer la voluntad de Dios, los enfrenta en su trabajo, en su hogar, y examine su vida y piense, ¿cuántas veces me he salido de la voluntad de Dios? ¿Cuántas veces casi he perdido la voluntad de Dios? Así que es una senda pedregosa, y quisiera mencionar algunos de esos obstáculos, y el primero es nuestra terquedad. El segundo es la influencia de otras personas. Otras personas no tardan en decirle cómo deben vivir, cómo tomar decisiones, qué decisiones debe tomar, cómo gastar su dinero, con quién casarse, cómo criar a sus hijos. Y dan toda clase de razones de cómo vivir su vida. Pero la verdad es que a menudo escuchamos las voces erradas, porque Dios está dispuesto a mostrarnos lo que debemos saber de cualquier área de nuestra vida, si estamos dispuestos a escucharlo. La gente quiere poner su opinión por encima de la opinión de Dios, y cuando alguien dice, si yo fuera tú, cuidado, no son usted para empezar. No pueden serlo, no saben cuál es el plan de Dios para su vida, y no saben lo que Dios está haciendo en su vida. Puede que crean que lo que ocurre en su vida es terrible, y Dios piensa que es en el tiempo perfecto. Un tercer obstáculo es desconocimiento de los principios divinos. Desde luego no podemos andar en la voluntad de Dios sin conocer sus principios. Así que permítame mencionar algunos. Por ejemplo, uno de esos principios importantes para andar en su voluntad es aprender a esperar en Dios. El tiempo de Dios es un asunto primordial en la vida cristiana. Y un segundo principio es aprender a confiar en Dios, dejar las consecuencias en sus manos, que es una idea ajena para el mundo. ¿Cómo que confiar en Dios y dejar las consecuencias en sus manos? De eso trata la fe. A menudo transitamos por un camino arduo. La voluntad de Dios nunca prometió ser fácil. Enfrentaremos obstáculos en la vida, pero seguimos rumbo a la obediencia a Dios. Otro de esos principios es que Dios suplirá todas nuestras necesidades. La mayoría no lo cree. Creen que ellos mismos tienen que hacerlo. No. Dios suplirá todas nuestras necesidades. Así que al andar en la voluntad de Dios, tendremos todo lo que necesitemos. Y luego, piense en esto. Al andar en su voluntad solo damos un paso a la vez. Cuando nos subimos a un coche en la noche, vamos a conducir, encendemos las luces y solo podemos avanzar tan lejos como alumbren esas luces, ¿verdad? Escuche, la voluntad de Dios no nos mostrará el cuadro completo de nuestra vida. Dios hará que todos demos un paso a la vez. Confiar en Él, obedecerlo y creer. Creer que lo que no puedo ver en la curva, Dios ya lo ha visto y me llevará allí en el momento propicio. Es muy importante mantener el tiempo de la voluntad de Dios en nuestra vida. Luego, otro de los obstáculos es el pecado deliberado y conocido en nuestra vida. Ahora, quizás quiera escribir estos 4 efectos porque en eso consiste. En primer lugar, el pecado ensordece nuestros oídos a la voz de Dios. Al decidir desobedecer a Dios, ya no lo escuchamos con la claridad que Él desea mostrarnos y hablarnos al corazón.
El segundo efecto es que el pecado ciega nuestros ojos a la visión de Dios. No conocemos la voluntad de Dios. El pecado deliberado en nuestra vida ciega nuestros ojos a la visión de Dios, de lo que Él está haciendo en nuestra vida. Y desde luego, no seremos felices en la vida sin saber por qué rumbo vamos. El tercero es que endurece nuestro corazón al conocimiento de Dios. La desobediencia a Dios siempre endurece el corazón. Por eso la gente tropieza en la senda, por permitir pecado en su vida, que es una distracción, y tienen por delante lo mejor de Dios, y se desvían porque permiten pecado en su vida. ¿Cuántas veces he escuchado a alguien decir: no entiendo por qué Dios me trata de la manera en que me trata? No, es como lo trata usted. No está escuchándolo, no está obedeciéndolo, así no le irá bien. No hay promesa en la palabra de Dios que Él bendiga el pecado, la desobediencia y la indiferencia a Él. La vida no es así. Asimismo, el pecado insensibiliza nuestra conciencia a la Biblia. Cuando alguien dice: leo la Biblia y no me dice nada, es porque está viviendo en desobediencia a Dios. No lo escucha, ya ha decidido en su mente y en su corazón. Y al pensar en esto, cualquier cosa que haga que ensordezca mis oídos a Dios, ciegue mis ojos a Él, endurezca mi corazón e insensibilice mi conciencia a Él, estoy ya en problemas. Y al estar fuera de la voluntad de Dios pasa esto. Comenzamos a sentir que algo no está bien. Nos preguntamos por qué, pero no busque en ningún otro lugar. Examine su corazón para ver qué hay en su vida. ¿Quiero en verdad conocer y andar en la voluntad de Dios? Y también uno de esos obstáculos a lo largo del camino es la duda. Debido a que la vida cristiana no es fácil dudar. Y al dudar de Dios, ¿qué pasa? Tomamos malas decisiones. Entonces, si dudo de Dios, ¿qué estoy dudando? Piense en esto por un momento. Si estoy dudando de Dios, ¿qué estoy dudando? Estoy dudando que Dios tenga una voluntad para mí en lo personal. Quizás tenga una voluntad general, pero no para mí. Claro que la tiene. Dudo que Dios me muestre su voluntad. ¿Por qué habría Dios de darme a conocer su voluntad? Porque nos ama. Y luego dudamos de lo que escuchamos de Dios. No debo estar escuchando de Dios porque eso suena muy bien. Hay gente que me ha dicho eso. Así que dudamos de Él, dudamos que podamos hacer lo que Dios requiere de nosotros. Y a menudo es aquí donde la gente se sale de la voluntad de Dios, porque Dios requiere algo de nosotros. Y por dudar que Él nos facultará hacerlo, nos salimos de su voluntad, nos adelantamos o nos atrasamos, las cosas no salen bien y decimos: ¿ves? Confié en Dios y no funcionó. No confió en Dios, no lo obedeció, no estaba en su tiempo. Y si lo piensa, cada mañana al despertar, cada día es distinto. Pero como seguidores de Cristo cada día es diferente, salvo una cosa: tenemos a Dios todo el día para guiarnos, mostrarnos la senda, señalar esos obstáculos en la vida. Es un camino arduo, hay muchas dificultades al caminar y vivir en la voluntad de Dios para nuestra vida. Dudamos que podamos hacer lo que Dios requiere, pero recuerda, cuando Dios vino a Gedeón y le dijo lo que quería que hiciera, él contestó: ¿quién soy yo? ¿Alguna vez le ha dicho eso a Dios? A veces cuando Dios nos da una promesa, porque lo juzgamos por cómo nos percibimos, decimos: Señor, yo nunca podría hacer eso, yo nunca podría predicar, o nunca podría cantar, o nunca podría ocupar ese cargo en particular en mi empleo. Nunca podría hacer eso. ¿A quién está escuchando? No está escuchando a Dios, está escuchando el deseo del diablo de hacer que dude de lo que a menudo es la parte más hermosa de la voluntad de Dios.
y Él tiene algo deparado para su futuro que no puede descifrar. No cree merecerlo, así que da muchas excusas para desobedecer a Dios. Dudamos de Él por no tener los hechos que son. Dios nos ama a cada uno individualmente. Él tiene un plan para nuestra vida y nos sostendrá. Suplirá toda necesidad. Habrá dificultad, adversidad, dolor, sufrimiento y pérdida. Y Dios hará que todo eso nos ayude a bien si reconocemos cuál es la fuente. No toda dificultad, adversidad y prueba viene del diablo. Dios permite ciertas situaciones en nuestra vida. ¿Para qué? Para hacernos crecer, madurar en aspectos en los que no somos maduros. Y a menudo alguien acepta a Cristo como su Salvador y luego llega a su vida gran adversidad. Y ahora preste atención. Esa dificultad Dios la permite. ¿Para hacer qué? Para moldearnos, forjarnos, hacernos, cambiarnos, quitar de nuestra vida lo indebido. Nos lo tomamos muy a pecho y decimos, Dios no me ama, en verdad no funciona, mira lo que está pasando. Pero vea al apóstol Pablo, vea todos los principales personajes bíblicos, piense en las dificultades que pasaron, Dios las usó todas. ¿Para qué? Para lograr su propósito y moldear personas consagradas a Él. Recuerde que esta es siempre la meta de Dios, porque la meta de Dios no es agradarnos, la meta de Dios no es darnos todo lo que queramos, su meta es transformarnos a la semejanza de Cristo. Entonces, cuando hay duda por lo general, nos lleva en sentido contrario. Pregúntese, al máximo de su conocimiento, ¿lleva una vida de obediencia a Cristo? ¿Tiene el empleo que Él le dio? ¿Se viste como creyente? ¿Gasta su dinero como creyente? O sea, su meta es seguir el liderazgo del Señor en su vida. Podría decir, al máximo de mi conocimiento, vivo creyendo y confiando que el Señor me guiará en cada paso del camino. Dios quiere hacerlo, lo desea, lo ha planeado, y el desenlace de nuestra vida es consecuencia de si seguimos o no su voluntad. No es fácil, porque hay muchos obstáculos y lo que estoy haciendo es mencionarlos, y uno de ellos es sentirnos indignos. Como Gedeón, ve a Moisés. Cuando Dios fue a Moisés y Moisés escuchó lo que Dios quería decirle, contestó, yo no puedo hablar, no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello. Me pregunto, ¿cuántos siervos de Dios se salieron de su voluntad en sus vidas porque le dijeron a Dios que no podían hablar, que no podían cantar, que no podían hacer esto, no podían hacer aquello, no tomarían ese empleo? Mire, preste mucha atención, no subestime lo que Dios piensa que usted puede hacer, porque Él está allí para ayudarle a hacerlo, para ayudarle a ser quien Él quiere que sea. Así que no base sus decisiones en su modo de pensar, sino en lo que Dios le ha llamado a hacer. Él hará lo que sabe que es lo mejor para nosotros, suplirá todo lo que necesitemos para lograr su voluntad y propósito para nuestra vida. Y no dije que sería una senda fácil. Mucha gente recae. Ahora, lo que quiero decir es que vuelven al pecado. Resbalan ante el pecado, y no es tanto que resbalen, sino es cuestión de escoger, tomar una decisión de hacer lo que solían hacer, de lo cual Dios los libró, porque no creen que puedan ser la persona que Dios quiere que sea. Pero recuerde esto, no hay un lugar en la Biblia donde Dios diga que si uno de sus hijos peca, hasta ahí, terminó. No. ¿Por qué dijo, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad? En nuestro andar cristiano cometeremos errores y pecaremos, y Dios nos ha dado la certeza de que Él no nos desecha porque lo desobedezcamos, porque flaqueemos en algún lugar o a lo largo del camino. No todos somos fuertes.
Quizás otras personas lo sean, así que cometemos errores. Decidimos desobedecer a Dios. Pagamos las consecuencias. ¿Qué hacemos? ¿Nos alejamos? No. Le pedimos perdón a Dios con franqueza y lo buscamos para que nos dé sabiduría, guía, dirección, un aviso en nuestro corazón para evitar ese pecado. Dios está de nuestro lado para ayudarnos a ser las personas que Él quiere que seamos. Y escuche, seguramente alguien dirá, ¿y si es algo muy malo? No sé a qué se refiere, pero permítame decirle, no puede pecar tanto que Dios no le rescate. Pero cuánto desearía no haberlo hecho, porque Dios tiene una mano que castiga. Y presta atención, ¿sabe lo que Él está haciendo? Regresándonos con amor a su voluntad. Dios no le expulsará por haber flaqueado a lo largo del camino. Y desde luego, una de esas excusas que damos es nuestro ajetreo. Bueno, es que me mantengo muy ocupado, no tengo tiempo para ir a la iglesia. Estoy tan ocupado, no tengo tiempo de leer la Biblia, estoy tan ocupado que antes de dormir susurro una oración. El ajetreo es un arma del diablo, todos podemos usarlo de excusa para pecar. Porque vivimos en un mundo opuesto a quienes somos y a nuestro estilo de vida. Tenemos un mundo en oposición a quienes somos. Y cada domingo conozco a personas de algún otro país y es interesante lo que han pasado, el sufrimiento que a veces se enfrentan, si están dispuestos a compartirlo, dificultad, adversidad, es cierto en todas partes, pero porque sea verdad, no significa que claudiquemos, no significa que diga, no sé si lo lograré o no. Claro que sí podrá, lo logrará si tan solo depende del Señor. La vida cristiana no es fácil, pero algo es seguro, tiene un maravilloso final eterno. Dios nos llevará a nuestra morada celestial y nos bendecirá por la eternidad, por nuestra fidelidad, nuestra lealtad, nuestra devoción, porque todos, sin excepción, somos una luz viva, un testigo de quién es Dios. Es natural que cometamos errores. Es normal que en ocasiones hagamos lo que sabemos que no es lo más sabio, pero pagamos un precio. Así que una de las cosas más importantes que hacemos es pasar tiempo con Dios. Quizás sea por breve tiempo o por mucho tiempo, pero todos necesitamos esa relación. Se necesita mucha atención, se requiere tiempo para ser una persona consagrada a Dios. Se necesita tiempo para andar con el Señor, se necesita tiempo para conocer su voluntad, pero es un camino arduo. Si está esperando a que se vuelva fácil, le aseguro que no se hace fácil. Algunas cosas quizás no sean tan difíciles como otras, pero nunca llegará un momento en que una vida consagrada sea fácil y pueda relajarse. Cuando venga a darse cuenta, andará en desobediencia a Dios. Dios nos ha dado una vida maravillosa. Nos ha dado al Espíritu Santo para vivir y andar con nosotros cada día y para enfrentar cada circunstancia que confrontemos. Recuerde esto, quizás sienta que está solo, pero no lo está. Tal vez se sienta solo, pero no lo está. Al examinar su vida, por ejemplo, y al preguntarse ¿qué me falta? Pregúntese, ¿me falta ese tiempo valioso que Dios desea pasar conmigo? Para darle consuelo, fuerza, sabiduría, guía, dirección, apoyo, ayuda, advertencias en su vida. Así es Él. La vida cristiana no es fácil, es una senda ardua, pero tener al Espíritu Santo, quien nos ayuda, la presencia de Dios en nuestra vida y todas las promesas bíblicas y este manual, la palabra del Dios mismo, hace que la vida cristiana sea lo mejor, pase lo que pase a nuestro alrededor. ¿Y dónde se ubicaría usted en el andar cristiano? ¿Diría que vive en la voluntad de Dios?
que intenta de manera sincera y genuina caminar en su voluntad para su vida diaria, o se encuentra sumido en quejas y pataleos y protestas, pensando, ¿qué falta en la vida cristiana? No falta nada en la vida cristiana. Por lo general puede rastrear el origen. ¿Cuándo fue la última vez que se sentó y leyó la Biblia? Le pidió a Dios que le hablara a su corazón, le mostrara su voluntad para su vida. Quizás diga, pues ni sé qué leer. Es sorprendente. Cuando no sabe qué leer, busca algún pasaje y al leerlo parece que tuviera su nombre. Dios sabe lo que necesita leer y sabe cuándo necesita leerlo y sabe justo lo necesario para alentar su corazón. Yo le pregunto, ¿está usted satisfecho con su vida cristiana? No quiero decir que crea que todo es perfecto, pero siente que está creciendo. Y pienso en 3 temores que tiene la gente en la vida cristiana. Número 1. Temen lo que Dios pueda requerir de ellos. Así que piensan, bueno, quizás Dios me llame a ser misionero. No se preocupe por eso. Tal vez Dios me pida que haga esto, que haga aquello, que haga lo otro. No. Mucha atención. Un padre amoroso solo requerirá lo que él sabe que usted es capaz de hacer con su ayuda, su fortaleza y su sabiduría. Nunca pedirá más de lo que puede ayudarnos a hacer. En segundo lugar, un temor al fracaso. No puedo con la vida cristiana. Ninguno de nosotros podemos solos. Todos fallamos a veces. Le pedimos a Dios que nos perdone y seguimos, pero no lo tomamos por sentado de forma insensata o caprichosa. Si dice, si confesamos nuestros pecados, significa si estamos de acuerdo con Él al respecto. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, levantarnos en la senda de la vida cristiana y ayudarnos a avanzar. No vivimos en el engaño y el fango de desobediencia y pecado en nuestra vida. Le pide a Dios que le perdone y sigue adelante. No hay un santo sin pecado. Todos estamos contaminados. Porque mire, la senda para vivir la voluntad de Dios es ardua y tropezaremos a menos que nos apoyemos del Señor, lo escuchemos, dependamos del Espíritu Santo. Y decimos, tengo miedo de lo que Dios pueda requerir de mí. Mucha atención, mucho de lo que Dios nos pide no podemos hacerlo sin Él. Pero el Espíritu Santo vino a nuestra vida y nos selló como hijos de Dios al ser salvos. Por tanto, este es el Espíritu de Dios que mora en nosotros para facultarnos a hacer cualquier cosa y todo lo que Dios requiera de nosotros. Esa es la seguridad divina. Así que, si fallamos no es su parte, y Dios sabe que cuando fallamos, Él está allí para perdonarnos. Y por ejemplo, tememos de lo que Dios pueda pedirnos. Tememos al fracaso. Y también otro de nuestros temores es el temor a la crítica. ¿Cuántas veces ha desobedecido a Dios por miedo a lo que alguien podría decirle sobre su vida? Es sorprendente cómo los cristianos pueden temer a las críticas de otras personas. Mucha atención. Si usted lleva una vida consagrada, lo van a criticar. Si lleva una vida consagrada, obedece a Dios, trata de andar en su senda y en su voluntad, será bendecido, pase lo que pase. Porque Dios está de su lado, vive en usted. Mire, Dios busca ayudarle, facultarle, equiparle, encomendarle la fortaleza, sabiduría y guía que requiere una vida consagrada, porque todos brillamos más cuando tenemos una vida consagrada. Entonces, permítame una pregunta sencilla. Al examinar su vida, no es asunto de nadie más y nadie puede leerle la mente. ¿Diría usted que está caminando en la voluntad de Dios para su vida?
Ahora, no dije que nunca peque, no dije que nunca falle, no dije que nunca comete errores, no dije nada de eso. Es decir, usted, que lo sabe mejor que nadie, ¿cree que camina en la voluntad de Dios? No el pasado, no lo que hará, sino al máximo de su conocimiento, ¿cree que anda en la voluntad de Dios? Habrá momentos en su vida cuando será más fácil ser obediente que en otros. Habrá momentos en los que le será muy difícil ser obediente a Dios debido a las circunstancias en las que se encuentra, que quizás no creó usted, sino alguien más. El lugar más seguro donde estar es en el centro de la voluntad de Dios. Solo usted puede ponerse allí. Y usted dirá, ¿cómo llego allí? Pídale a Dios que le perdone su pecado y le dice al máximo de su conocimiento, Señor, quiero que gobiernes mi vida, que guíes mi vida, muéstrame el camino. Y Señor, con tu ayuda, fortaleza y el poder de tu Espíritu, me esforzaré por seguirte. Nunca puedo prometerte que no volveré a pecar. Nunca puede prometerle perfección, no puede prometerle que siempre hará lo correcto, ¿verdad? Pero sí decirle, Señor, aquí está mi vida, este es el deseo de mi corazón y confiaré en tu Espíritu Santo que pusiste en mí. Y me prometiste el poder y la fuerza para obedecerte. ¿Es esa su oración? Padre, gracias. Gracias por la gracia. Gracias por entender quiénes somos, dónde estamos y por qué estamos aquí. Gracias por tu disposición de entrar a nuestras vidas en cualquier momento, perdonar nuestro pecado, limpiarnos, levantarnos de nuevo y movernos al centro de tu voluntad. Te pido que nos hayas hablado a cada uno de nosotros y te pido por la persona que vino hoy sin saber nada de tu voluntad, que nunca pensó que tuvieras interés personal en su vida, que te entregue su vida a ti hoy. Gracias por amarnos, Padre. Gracias porque nunca, nunca, nunca desistes de nosotros. Y gracias porque en el momento en que pasamos de esta vida a la venidera, estarás allí, porque dijiste, no te dejaré ni te desampararé. Decimos aleluya, en el nombre de Jesús. Amén. Dios, nuestro compañero fiel. Cuando usted aceptó a Jesucristo como su Salvador, adquirió muchos recursos. La vida no ha sido igual desde que lo aceptó como su Salvador. Y al pensar en todas sus promesas, una de las más impactantes que ha hecho Dios fue, no te dejaré ni te desampararé. No, o sea, pase lo que pase, nunca, en ningún momento, bajo ninguna condición, por ninguna razón, no te dejaré ni te desampararé. Dios está con nosotros. Mora dentro de nosotros cuando aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Al pensar en nuestro pasaje bíblico, que se encuentra en Samuel, capítulo 7, y quizás alguien diga, ¿pero dónde está Samuel? Aquí mismo. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Josué, Jueces, Ruth, primero y segundo de Samuel. Es muy importante que me acompañe a leerlo, porque deseo que veamos este incidente en la vida de David. Y al considerar su oración siempre pienso, Señor, todos deberíamos poder decir, o al menos desear, lo mismo que dijo David sobre su hogar. Así que deseo que veamos esto, y leamos desde el versículo 18, porque Natán acababa de hablar con él acerca de lo que haría Dios. Y sucedió esto en el versículo 18 de 2 de Samuel, capítulo 7. Y entró el rey David, y se puso delante de Jehová, y dijo, mucha atención, Señor Jehová, ¿quién soy yo? ¿Y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? ¿Y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová? Y ahora recuerde que cada vez que dice eso quiere decir, oh Dios
Todopoderoso, Dios Todopoderoso, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. ¿Es así como procede el hombre, Señor Jehová? ¿Y qué más puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo, Señor Jehová. Todas estas grandezas has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón, haciéndolas saber a tu siervo. Por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. ¿Y quién como tu pueblo, como Israel, nación singular en la tierra? Porque fue Dios para rescatarlo por pueblo tuyo, y para ponerle nombre, y para hacer grandezas a su favor, y obras terribles a tu tierra, por amor de tu pueblo que rescataste para ti de Egipto, de las naciones y de sus dioses. Porque tú estableciste a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre, y tú, oh Jehová, fuiste a ellos por Dios. Ahora pues, Jehová Dios, confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre su casa, y haz conforme a lo que has dicho. Que sea engrandecido tu nombre para siempre, y se diga, Jehová de los ejércitos es Dios sobre Israel. Y que la casa de tu siervo David sea firme delante de ti. Porque tú, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo diciendo, yo te edificaré casa. Por esto, tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica. Ahora bien, Jehová Dios, tú eres Dios, y tus palabras son verdad, y tú has prometido este bien a tu siervo. Ten ahora a bien bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová Dios, lo has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. ¿Y podría usted decir eso de su casa? Mire, Jehová Dios será bendita la casa de tu siervo para siempre. ¿Podría decir eso de su hogar, de su familia? Señor, bendiza mi familia para siempre. La razón por la cual leí toda esa oración es porque mientras más la leemos, y la he leído muchas veces esta semana, qué hermoso acceso a Dios y qué petición tan sencilla hizo. Por un lado, bendice mi casa, oh Señor. Así que pensemos por un momento al pensar en su hogar, esposo, su esposa e hijos, ¿podría decir, bendice mi casa, oh Señor Dios? Bien, David creyó que podía decirlo, y creo, si las cosas están bien en nuestros propios hogares, podemos decir lo mismo. Si hay algo que Dios tiene que cambiar, Él nos lo mostrará. Y pensemos en esto. David hizo lo que todos deberíamos hacer de vez en cuando: sentarnos ante el Señor, meditar en Él, escucharlo y hacerle nuestra petición. Señor, bendice este hogar. Si hay algo en su hogar que debe cambiar, pídaselo a Dios. Señor, quiero que cambies esto y que cambies aquello. Quiero que me muestres lo que debe suceder en mi hogar. Así que David estaba haciendo todo lo debido en lo que respecta a orar por nuestras familias, etc. Ahora, analizar el pasado debe motivarnos a una nueva perspectiva de nuestro futuro. Primero, nuestras relaciones, de nuestra familia, nuestras amistades, gente con quien trabajamos, con quienes compartimos. Veamos todo eso. Y segundo, debemos pensar en nuestros planes y proyectos. ¿Qué planes hizo que cumplió y algunos que no cumplió? Proyectos que comenzó y nunca cumplió porque se olvidó de ellos. Piense en los éxitos o fracasos que ha experimentado durante el año pasado. ¿Le pidió a Dios que le involucrara en eso? ¿Le pidió que le mostrara el camino? ¿Le consultó a Dios el momento indicado para algo que comenzó? ¿Le preguntó si era su voluntad para comprar el auto o tal casa o algo que haría que incurriera en una gran deuda? Y es una carga, piense en eso.
y sufre al respecto, pero es demasiado tarde, lo empezó. Pensemos en nuestros éxitos y fracasos durante el año pasado. ¿Dónde está Dios cuando todo eso comenzó a suceder? Piense en su vida devocional el año pasado y la Biblia, cuánto de ella leyó, y su vida de oración, cuánto tiempo le dedicó. Estamos pidiéndole a Dios que bendiga este hogar, pero si no oro, si no leo la palabra de Dios, en realidad, ¿puedo esperar que Dios bendiga mi hogar? No lo creo. Y mucha gente se despierta por las mañanas pensando, Señor, ¿cómo lograré esto? Debieron haber dicho, Señor, ¿qué debo y qué no debo hacer? Dios es amoroso, piense en eso. Él ha provisto lo mejor para nosotros. Él nos ha dado todo lo que necesitamos, no todo lo que queremos. Hay que ser bastante disciplinados para decir, Señor, ¿qué quieres que haga? Creo que Dios desea que nos sintamos satisfechos, pero eso no significa que no tendremos problemas o situaciones, circunstancias que sean difíciles en nuestra vida. Pero Dios desea lo mejor para sus hijos. Así que David hace una oración para que Dios bendiga su hogar, bendiga lo que ocurre. Tenemos derecho a orar todo esto si estamos dispuestos a hacer algo con lo que Dios nos dice. Y solo deseo que piense en esta pregunta. ¿Puede hacer esta oración? Dios, bendice este hogar. O sea, bendice a mi familia, a mi empleo, bendice mis actitudes. ¿Soy disciplinado delante de mis hijos? ¿Soy puro delante de mi esposo o de mi esposa? Bendice este hogar, Señor. Y creo que si alguien hace esa oración, Dios bendecirá ese hogar. Quizás le dirija a hacer unos cambios de ser necesario, o puede que no. Pero Dios quiere bendecir el hogar de sus hijos, porque es un testimonio para quienes les rodean, donde sea que trabaje. ¿Puede hablar de cómo Dios bendijo su familia o su hogar? ¿Cómo ha provisto para ustedes? ¿O se va a trabajar el lunes en la mañana y anda muy decaído, la carga de las deudas? Y quizás usted diga, ¿qué tiene que ver eso con mi vida espiritual? Todo. Lo que sea que desvíe mi mente de Dios no es bueno. Así que David dijo, Señor, bendice esta casa. Y al pensar en eso, pienso en todas las promesas de Dios para todos sus hijos. Pero si usted no es creyente, no funcionará. Mucha atención. Le daré 10 promesas que nos ha dado Dios. Preste mucha atención, son válidas. Y puedo aplicarlas a mi vida. Si soy sumiso a su voluntad, estoy dispuesto a someterme a su voluntad en todo aspecto. Y no significa que todo el mundo crezca rápido, sino que Dios sabe dónde estamos en nuestro andar espiritual. No todos estamos en el mismo sitio, así que no podemos juzgarnos. Pero Dios está dispuesto porque tenemos al Espíritu Santo para mostrarnos lo que podemos hacer y en lo que podemos convertirnos si estamos dispuestos a escucharlo. Esta es la promesa para usted y su casa. Dios ha prometido caminar con nosotros. ¿Qué dice? No nos dejará ni nos desamparará. Todo hijo de Dios tiene la promesa de la presencia eterna de Dios con nosotros. Él andará con nosotros. Número 2. Hay una promesa de guiarnos. Hay decisiones que debemos tomar. No siempre sabemos qué es lo más indicado, pero Él dice que nos guiará con sus ojos. O sea, es su modo de decir que Dios, con su omnisciencia, sabiéndolo todo, nos guiará en toda circunstancia, si estamos dispuestos a escucharlo. Y pienso, ¿cuántas personas hoy día son infelices porque están agobiadas con deudas, por ejemplo, o por haber tomado decisiones que al tomarlas sabían que no era lo correcto, sino algo popular, pero no era sabio, y ahora les ha salido caro? Él nos guía. Él nos dice, sobre ti fijaré mis ojos.
Él nos escucha. Y cuando lo pienso, ¿qué tal si Dios no nos escuchara? ¿Dónde estaríamos? Él nos escucha, porque así es su carácter. Dios nos escucha, contesta nuestra oración si lo abordamos de esta manera: pedir, confiar, esperar y obedecer. Dios quiere lo mejor para sus hijos, y la oración de David aquí se centró en pedirle a Dios que bendijera su hogar, o sea, bendecir a su familia. Dios está dispuesto a bendecirle de maneras que no puede ni imaginarse. Y quizás diga: no soy esto ni aquello. No se trata de eso. Recuerde, su relación con Dios no es mediante esto, aquello o lo otro. Su relación con Dios es personal, es algo entre usted y el Dios Santo. Y puedo decirle, Él tiene lo mejor preparado para usted. Y bueno, y quizás usted diga: pero lo he arruinado. Dios sabe cómo perdonarle y darle un nuevo comienzo. ¿Y qué promete? Él promete escucharnos. Él nos escuchará. Y desde luego está la promesa de que nos alentará, nos anima cuando estamos exhaustos, como agotados. Y por toda la Biblia hay promesa tras promesa tras promesa de su presencia, de su poder. Él suplirá todas nuestras necesidades. Mucha atención. Suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Y luego dice, por ejemplo, que Él nos facultará. ¿Y eso qué quiere decir? Significa que al ser salvo, el Espíritu Santo vino a sellarle como hijo de Dios, que es uno de sus hijos para siempre. Y Él está allí para facultarle, para ayudarle, para darle sabiduría, dirección y guía. Por eso vino. Nos da todos esos versículos bíblicos. Él vino para darnos guía y dirección y luego facultarnos, equiparnos, fortalecernos. Dicho de otro modo, lo que sea que el Espíritu Santo le guíe a hacer, Él está allí para ayudarle a hacerlo. Así de justo es Dios. Dios no nos pide algo que no nos ayudará a hacer. Piense en eso. El Espíritu Santo está allí para ayudarnos a hacer todo lo que Dios quiere que hagamos. Piense en eso. Y quizás alguien diga: bueno, no puedo con la vida cristiana. Bienvenido al club. Ninguno de nosotros puede sin el Espíritu Santo, porque todos cometemos errores, todos pecamos contra Dios en ocasiones, todos violamos algo que sabemos que no es correcto, que no es bueno para nuestra vida. Pero Dios está dispuesto a perdonar. Pero si obedecemos, dice que si lo hacemos, que esto no podemos cambiarlo. Y la gente no lo cree. Cosechamos lo que sembramos, más de lo que sembramos, después de sembrarlo, y hay consecuencias al hacerlo. Es un principio de Dios. El mundo no lo cree, pero ve a su alrededor. La vida lo prueba, la gente no lo cree. Todo lo que Dios dice es la verdad absoluta e incuestionable, ya sea que lo crea o no, que lo entienda o no. Quizás para usted no tenga importancia, pero desobedecemos a Dios y luego pensamos: bueno, Dios entiende. ¿Cuántas veces he escuchado eso? Dios entiende. Sé que me llamó, pero sé que Él quiere que haga esto, pero no puedo porque... No. Con eso quiere decir que Dios cometió un error. Insinúa que Dios no sabe lo que hace. Lo que Dios nos llame a hacer, Él lo respalda con el cielo y la tierra para lograrlo. Así es Dios. Lo que Él requiera de nosotros, lo que sea que nos pida, Dios asume plena responsabilidad para ayudarnos a hacerlo. Y ahora, si usted decide, no puedo hacerlo, entonces sufrirá las consecuencias de desobediencia absoluta a Dios. Lo que deseo que veamos es esto: tome la decisión más sabia que pueda tomar. Seré obediente a Dios, pese a lo que sea. Sé que quizás a veces flaquee, o tal vez no lo entienda, pero obedeceré a Dios a mi mejor entender. Tendré el mejor año de mi vida hasta ahora. Cosechamos lo que sembramos,
más de lo que sembramos después de sembrarlo. Y la gran mayoría en el mundo no lo cree. La mayoría en este país no lo cree. Y mucha gente que va a la iglesia no lo cree. Cosechamos lo que sembramos, más de lo que sembramos después de sembrarlo. Y quizás usted diga, ¿es una advertencia? Sí, lo es, pero alabado sea Dios, es una bendición. Si cosecho lo que siembro, veamos el lado positivo. Sembraré lenguaje positivo, buena moral. Sembraré buena ética laboral. Es decir, depende de nosotros. Dios está detrás de cada persona para ayudar a quien esté dispuesto a obedecerlo, porque así es Dios. O sea, Él nos sustenta con lo mejor, nos ha dado lo mejor, nos ha dado su libro guía para lo mejor. Y mire, ¿qué hay detrás de estas promesas? Dios tiene lo mejor para sus hijos, así que mientras se sienta a escuchar esto, ahora mismo está diciendo, ¿quiere lo mejor de Dios? ¿Qué precio tendré que pagar? ¿Por qué no dice, ¿cómo me bendecirá eso? Mire, a menudo la gente piensa, bueno, ¿qué exigirá Dios de mí si hago tal cosa? ¿Por qué no dice, ¿qué tiene en mente nuestro admirable Dios si lo obedezco? ¿Qué tiene Él en mente? Es decir, Dios espera. Mire, Dios espera que esperemos lo mejor, porque Él es lo mejor. Porque Dios es lo mejor, tiene el derecho de esperar lo mejor de nosotros y el derecho de esperar que esperemos lo mejor. Esa no es la manera en que vive la mayoría de la gente. Es nuestra decisión y deseo que veamos lo sencillo que es. Y además, Él nos protege. ¿Acaso eso significa que nunca tendremos problemas? No. ¿Quiere decir que no habrá sufrimiento, heridas ni dolor? No, no significa eso. Sí quiere decir esto. En medio de nuestro sufrimiento, pena, decepción, dolor y todo lo demás, Dios Santo está allí para ayudarme a superarlo y salir de eso. Porque Dios es la cabeza de mi hogar. Así que piense en esto. Este Dios Santo convertirá cada mala circunstancia en algo bueno si andamos en su voluntad. A veces es difícil ver eso y hay personas que se alejan de Dios porque no entienden por qué Él permitió que pasaran ciertas cosas en su vida. Pero preste mucha atención. ¿Cree que Dios es omnisciente, que todo lo sabe? ¿Omnipotente, que tiene todo el poder? ¿Y omnipresente, que siempre está allí donde quiera, donde sea que estemos? ¿Cree que Dios comete algún error? No. Si Dios hace algo que yo no entiendo, ¿qué hago? Reconozco que Él es Dios Todopoderoso, soberano, que sabe qué es lo mejor, y que quizás yo no lo vea. Tal vez, al ver el futuro, no me cuadre, no parece encajar, pero sé en mi corazón que Él no comete errores. Dios es el único que no comete errores. Y Él es el Dios admirable que quiere lo mejor para nosotros. Nos protege y nos perdona. Y piense en esto, piense en cuántos pecados Dios le ha perdonado. ¿No cree que Dios merece algo? Piense en todo lo que nos ha perdonado, cosas que hemos olvidado que quizás no hayan sido buenas en nuestra vida. Dispuesto a perdonar. Y lo que sea que Dios perdona, no nos lo echa en cara. Si lo perdona, ya pasó, queda olvidado. Escuche bien esto. Si confesamos nuestros pecados y estamos de acuerdo con Él, si los confesamos, Él es fiel. Si yo le preguntara, ¿cree que Dios es fiel? ¿Qué diría? Sí, Él es fiel. O sea, siempre es igual, Él no cambia. Así que sabemos que Dios es fiel y todas sus promesas se cumplirán. Y Dios ha demostrado una y otra vez que Él nos perdona. Mire, piense en esto. Antes de que Dios nos salvara, vio una larga lista de pecados que cometeríamos. Y no dijo, son un caso perdido. No, no dijo eso. Sino que vio la cruz y dijo, lo perdonaré, la perdonaré por cada uno de esos pecados, porque son mis hijos. Los bendeciré siempre y cuando me obedezcan. Tengo lo mejor para ellos. Mire,
En verdad todos estamos donde estamos por decisiones que tomamos, por cuánto confiamos o dudamos de Dios. Dios nos ha dado lo mejor, nos ama incondicionalmente. Piense en esto, piénselo. En el mundo entero nadie puede prometerle amor incondicional. Quizás lo digan, pero solo Dios puede amarnos incondicionalmente. Quiere decir que su amor siempre está allí, pese a lo que sea. Y podemos verlo en la cruz. Piense en eso, Él nos ha dado seguridad eterna. Somos salvos por la eternidad, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y hay muchos otros versículos. Y ahora permítame repasarlas rápidamente. Escuche, esto es lo que Dios nos ha prometido. Caminar con nosotros, guiarnos, escucharnos, alentarnos, facultarnos, sustentarnos, protegernos, perdonarnos, amarnos. ¿Puede usted superar eso? No. Así es, dígalo más fuerte, no, no se puede. Piense en esto, caminar con nosotros, guiarnos, escucharnos, alentarnos, facultarnos, sustentarnos, protegernos, perdonarnos y amarnos. 10 grandes promesas de Dios Todopoderoso. ¿Por qué alguien no querría seguirlo? ¿Por qué alguien no querría rendir su vida a Él? ¿Por qué alguien querría vivir en este mundo sin Él? Una vez más, Él promete escucharnos, alentarnos, facultarnos, sustentarnos, protegernos, perdonarnos, amarnos. ¿Y se me pasó alguna? Ese es el Dios a quien servimos. Y deseo exhortarle a llevar este mensaje a casa y a solas. Pídale a Dios que le hable al respecto. No le diré qué debe enfatizar. Señor, dijiste que has hecho esto por nosotros, estas 10 promesas, y las cumples todo el tiempo. Muéstrame lo que quieres decirme, Señor. En alguna de esas 10 se encontrará diciendo: no estaba seguro de esa, pero ahora lo estoy. Lo que deseo que veamos es esto. Este Dios amoroso que todo lo sabe, todo lo perdona, nos ama con un amor eterno, inmarcesible, inagotable, tan intenso y tan firme que está dispuesto a perdonar todos nuestros pecados y que al morir podremos decir: ausentes del cuerpo, presentes al Señor. Amén. Ahora quizás usted al escuchar o ver piense: bueno, no sé si eso funcionará para mí. ¿Y sabe cómo lo descubrirá? Pruébelo. No hay decepción en Cristo, ninguna en absoluto. Y le desafío, esté donde esté, haga lo que haga, que al final de este mensaje le pida a Dios: Señor, habla a mi corazón, muéstrame si he escuchado la verdad, obra en mi vida. Si no es salvo, el primer paso es rendir su vida a Cristo y verlo obrar. Mire, luego puede orar como David: oh Señor, bendice esta casa. Qué cambio tan maravilloso puede darse en su vida. Y espero que haga esa oración. Padre, te amamos, alabamos y damos gracias por tu gracia. Tu amor tan grande, tan sobrenatural, tan perfecto para cada uno de nosotros. Te pido que alguien, en algún lado, se detenga y confiese su pecado, rinda su vida a ti y deje que demuestres cuán admirable eres en cada aspecto de su vida. Gracias, oh Dios, Señor Jesús, Espíritu Santo, por darnos todo lo que necesitamos para ser todo lo que planeaste para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.